Buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas un día más a Guerras y a Geopolíticas. Hoy es día 5 de marzo del 2024 y vamos a estar hablando sobre las noticias más importantes del día de hoy y de todos estos días que no podía hacer vídeos. Pero bueno, hay muchas cosas de las que vamos a tener que hablar hoy, así que este vídeo posiblemente, esta actualización sea un poco más larga de lo normal, pero son cosas muy interesantes, así que cogeros unas palomitas porque vamos a daros información, noticias que han ocurrido recientemente y que han sido muy importantes para lo que está aconteciendo en este momento. Empezamos con la primera noticia del canal, que es sobre el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, como le veis aquí. Dice que ha declarado que la probabilidad de que Israel emprenda una acción militar decisiva y a gran escala contra Líbano está aumentando, citando como factor principal las crecientes amenazas de Hezbollah. Como hemos estado diciendo en el canal, Israel por alguna razón bombardea a Hezbollah, bombardea al Líbano más que a Hezbollah, porque también están bombardeando a viviendas donde viven civiles, y la razón por la cual lo hacen es para asegurarse de que Hezbollah de alguna forma no se involucre en el conflicto que están teniendo en la franja de Gaza. Y obviamente esto es una tontería, porque lo que están haciendo en realidad es todo lo contrario. Que hay teorías que dicen que quizá también ese sea el objetivo. Involucrar a todo Oriente Medio en un conflicto a gran escala, el cual va a forzar a los Estados Unidos y a otros países occidentales a comprar más armamento y a involucrarse en el conflicto para poder defender a Israel. Entonces, como veis, este hombre, Yoav Gallant, este guerrero insaciable, ¿okay? Parece ser que ve aún más probabilidades de luchar contra Hezbollah. Ahora, ¿puede Israel sobrevivir una guerra contra Hezbollah? Pues hay ciertas teorías que dicen que Hezbollah también está esperando exactamente esto. Porque si Israel se extiende o intenta extenderse hacia el norte y hacia el Líbano, pues lo que ocurriría es que no tendrían suficientes recursos para llevar a cabo esa guerra. Y como ya sabéis, todo este tiempo Israel ha estado atacando a Hezbollah y han estado bastante tranquilos en Hezbollah. No han respondido casi. Solo han atacado a puestos militares israelíes que están en la frontera con el Líbano, pero no han llevado a cabo ni un bombardeo dentro o profundamente dentro de Israel, ¿no? Entonces, parece ser que Hezbollah se está guardando unas cartas en la manga, según algunas teorías, y que posiblemente en caso de que Israel decida llevar a cabo una ofensiva en el sur del país, pues ahí es cuando van a actuar. Y esta teoría también dice que el objetivo de Hezbollah sería desmoralizar a la población israelí mediante bombardeos continuos, mediante ataques en la zona norte de Israel, lo cual pondría mucha presión al gobierno de Israel. Entonces, que tener en cuenta que Israel es un país que no tiene muchos ciudadanos, ¿okay? En el país en sí. Depende mucho de personas que vienen de otros países de fuera para vivir en los terrenos que conquistan o que ocupan o que recuperan, depende de cómo veas esto, por lo cual no tienen suficiente población para llevar a cabo una guerra a gran escala con otros países, otros grupos militares. Obviamente esto no es 1945, donde obviamente tenían superioridad tecnológica. Estamos viendo una época ahora donde muchos países árabes y muchos grupos militares como Hezbollah tienen la tecnología necesaria para poder hacer bastante daño a Israel. Como ya sabemos, en la franja de Gaza, Israel se ha retirado un poco, ¿ok? Sí sigue habiendo fuerzas presentes en el norte y están, pues eso, yendo a atacar el sur de la franja, están controlando la frontera con Egipto para asegurarse de que no entra ninguna ayuda humanitaria por ahí, no solo los militares israelíes, sino también los colonos, o como los queráis llamar, que están presentes en la frontera de Egipto para asegurarse de que no entra ningún tipo de ayuda humanitaria a los palestinos.
Pues el conflicto ha empeorado muchísimo. Estamos hablando de 30.000 bajas, la mayoría o la gran mayoría, por así decir, son civiles, del cual un alto porcentaje, no os podría decir ahora mismo, pero creo que es de 40% son niños. Por lo cual eh, Israel está llevando una guerra contra la población de Gaza. Como ya sabemos, hay unos cuantos países que han llevado bueno, no han llevado a Israel, sino que les han denunciado en la Corte Internacional de Justicia, pero prácticamente no ha pasado nada. Y veremos qué es lo que ocurre en los próximos días. Pero continúan con sus ataques a la población. En muchos casos se ha demostrado que han atacado a civiles que no están involucrados en la guerra ni nada. Estados Unidos ha decidido pues enviar ayuda humanitaria, tirándola mediante aviones, arrojándolo en el mar o en la playa, y así permitiendo que la gente de Gaza pueda comer algo, ¿no? Que es una solución bastante tonta, por así decir, por no decir estúpida, el hecho de que Estados Unidos no tenga la capacidad de decir a Israel que cumpla con su promesa en cuanto al respeto de la ley internacional y sobre todo el respeto de los derechos humanos de las personas que viven en Gaza, que ya hay casos de malnutrición, hay casos de muerte por ello, niños que no tienen suficiente comida, no están bien nutridos y bebés sobre todo, y están muriendo. Los hospitales no tienen electricidad, no tienen agua, por lo cual no pueden ayudar a los recién nacidos. Es una situación crítica donde la gente se encuentra yendo del norte al sur, sus viviendas han sido destruidas, no tiene ningún otro sitio donde ir, aparte de ir al desierto de Sinai, donde Egipto está construyendo un gran campamento con tiendas de campañas, etcétera. Pero ¿quién quiere ir a vivir ahí cuando tenías tu casa? En el lugar donde tu familia y tus ancestros ya han residiendo o viviendo miles de años. Entonces vemos aquí una movilización forzada, un desplazamiento forzado de las personas de Palestina a otro sitio. Y la situación es crítica, es crítica. A decir verdad, es algo que no vemos desde hace muchos años y que muchos creían que esto no iba a volver a ocurrir, pero está ocurriendo de nuevo. Y al parecer la justificación son los ataques de octubre de 2023, que es suficiente justificación para prácticamente parar el agua y la provisión de recursos necesarios a la población civil de Gaza. Pero bueno, como ya sabemos, hay países en este mundo que les da igual a la ley internacional, les da igual a vidas humanas, y por un lado te dicen una cosa y por el otro lado de la boca te dicen otra. Seguimos. Bueno, aquí hay una publicación que han compartido recientemente mis compañeros. Hace media hora Hezbollah lanzó una gran andanada de misiles desde el Líbano hacia Kiryat Shmona, compuesta por al menos 70 misiles. Como veis, aquí tenéis las imágenes y bueno, son vídeos. Meteros en nuestro canal de Telegram para poder ver estos vídeos, ¿ok? Continúa el conflicto y como vemos se está intensificando más entre Hezbollah e Israel. Aquí os muestro el lanzamiento de ayuda humanitaria que ha hecho Egipto a la gente de Gaza. Dice la publicación que hoy la Fuerza Aérea Egipcia llevó a cabo una operación de lanzamiento desde el aire en el norte de la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, los Emiratos Árabes Unidos también participaron con aviaciones T-17 y C-130 que despegaron desde Al-Arish y arrojaron la ayuda necesaria sobre el norte de la Franja de Gaza. La ayuda egipcia en detalle. Y aquí tenéis imágenes del avión lanzando la ayuda humanitaria y el tipo de comida que está recibiendo la gente de Gaza. Como veis, se incumple por completo la ley internacional, el derecho, bueno, la obligación de Israel de permitir que la población pueda comer, pueda tener agua y que no muera de hambre, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y los países vecinos de Israel, que obviamente tienen intereses con los Estados Unidos, que es uno de los mayores, uno de los países que más apoya a Israel, y el hecho de ir en contra de lo que hace Israel o dice Israel puede poner a estos países, tanto Egipto como Arabia Saudita, etcétera, en problemas con Estados Unidos, pues lo que están haciendo es buscar una alternativa que es lanzar prácticamente ayuda humanitaria desde el aire. Y la gente de Gaza pues tiene que
tiene que vivir así constantemente dependiendo del lanzamiento de esta ayuda humanitaria por aviones de diferentes países, ¿no? Seguimos a la siguiente noticia. Bueno, esto es un aspecto técnico-militar, así que paso a la siguiente. Aquí tenemos las primeras imágenes claras de la destrucción del HIMARS MLRS estadounidense y de las fuerzas especiales ucranianas mediante un ataque con misiles en Donbass. No sé si podéis ver el vídeo ahí pequeño. Según los datos disponibles, el ataque fue llevado a cabo por Islander OTRK. Nuestro avión no tripulado, hablan los rusos, nuestro avión no tripulado localizó un objetivo importante. Además del propio MLRS, también fueron eliminadas las fuerzas especiales de la Guardia de la Unidad de Élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Después de una derrota, se dispararán misiles HIMARS desde el vehículo de combate. Bueno, lo que quiere decir aquí es que explotó y pues los misiles estallaron también. Como ya sabemos, ha habido unas cuantas pruebas que han dado los rusos anteriormente, en los últimos 2 años, sobre la destrucción de estos sistemas, los cuales siempre se mantienen en la retaguardia, lejos del frente, porque son muy caros y son los sistemas, a decir verdad, de lanzamiento de misiles de larga distancia que tienen los ucranianos y que han utilizado en algunos casos de una forma muy efectiva contra las tropas rusas. Y como veis aquí, es la primera vez, a decir verdad, que yo personalmente veo un vídeo donde se destruye de verdad un HIMARS. Ha mostrado imágenes, fue en Mariupol, creo, también en el aeropuerto de... no me acuerdo qué aeropuerto era, pero había un aeropuerto que también fue destruido, el cual mostraba lo que parecía ser el chasis de un HIMARS, pero no era necesariamente un HIMARS, y esto claramente lo demuestra. Ya se han reportado 3 sistemas, no misiles, porque antes los rusos reportaban mucho la interceptación y la destrucción de misiles HIMARS. Esta vez aquí tenemos un sistema HIMARS americano destruido. Por lo cual, todas esas personas que están en las redes sociales riéndose de Rusia y diciendo que los HIMARS son indestructibles, aquí tenéis claramente un vídeo el cual muestra la destrucción de estos sistemas maravillosos, los cuales en teoría deberían dar cambiado el curso de la guerra, tanto los HIMARS como los Leopard, como los Abrams que han sido destruidos recientemente, como los Switchblade y como todas esas armas que ha entregado Occidente, que supuestamente eran superiores en todos los aspectos a las armas soviéticas, como le llaman, a pesar de que son armas rusas, como los geranios, etcétera. No sé por qué siempre se refieren a los soviéticos. Cierto es que Rusia, obviamente, habiendo sido parte de la Unión Soviética, tiene grandes cantidades de armas soviéticas, pero mucha de la tecnología que sale a día de hoy, a pesar de que está influenciadas por la forma en la que la ingeniería soviética, es armamento ruso. Y la calidad de este armamento es como la calidad del armamento occidental y turco y de cualquier país. Obviamente se destruye tanto los tanques como los HIMARS, como se destruye cualquier otro vehículo, ¿no? Bueno, es importante entender la razón por la cual se ha destruido este vídeo. Cuando los rusos siguen en Avdiivka, siguen combatiendo en Avdiivka en algunas partes, les queda casi nada por coger la ciudad completa, pero desde Avdiivka los ucranianos bombardeaban a las repúblicas independientes, que ahora son parte de Rusia, pero bombardeaban a las repúblicas, a las ciudades más pobladas, más importantes, ¿no? Y con misiles HIMARS bombardeaban a estas ciudades también. Entonces, obviamente, la razón por la cual se están acercando más al frente para alcanzar esas ciudades es porque los rusos les han empujado. O sea, les han sacado de Avdiivka, están cogiendo pueblos que están cerca de Avdiivka también y están avanzando, a decir verdad, bastante rápido. Y como veis aquí, los ucranianos se ven más forzados a traer sistemas de largo alcance porque ya no pueden atacar con artillería a estas ciudades, por lo cual deben de traer estos sistemas súper caros, carísimos, que están siendo completamente destruidos, muchos de ellos. Entonces, seguimos a la siguiente publicación. En la Gran Guerra del 2024, Rusia puede lanzar 100 bombas guiadas por día. Ucrania solo puede perder unos pocos, dice Forbes. Los cazas Su-34 y Su-35 de las fuerzas aeroespaciales rusas realizan 100 o más salidas al día atacando posiciones ucranianas con bombas KA-B guiadas por satélite.
Cabe señalar que las Fuerzas Armadas de Ucrania también comenzaron a utilizar bombas de martillo francesas con UMPC a una distancia de hasta 65 kilómetros. Sin embargo, la Fuerza Aérea de Ucrania no puede lanzar más de uno o dos al día, por lo que ahora Kiev está tratando de rogar a los Estados Unidos la financiación prometida. Como ya sabemos, está habiendo un gran discurso en el gobierno estadounidense, en el Parlamento, etcétera, porque tienen problemas con la financiación. Están los republicanos y los demócratas, incluso algunos demócratas, que no quieren seguir financiando al proyecto Ucrania, porque, como dijimos ya hace años, es un proyecto fallido. Y es que no veo posibilidad de que Ucrania pueda vencer a Rusia en el campo de batalla. Eso que Ucrania está utilizando el 100% de sus recursos, mientras que Rusia apenas ha utilizado un pequeño porcentaje de sus recursos, y día a día sigue entrenando a más personas, y Rusia día a día sigue reclutando a más personas dentro del ejército, ¿no? Estamos hablando de miles de personas que se unen al ejército ruso diariamente. Está claro que los rusos están preparando para algo más grande que podría acontecer en caso de que el señor Macron decida enviar tropas al oeste de Ucrania, ¿no? Y es algo de lo que vamos a hablar luego más tarde. Luego, seguimos, como veis, los rusos tienen su prioridad, y esto lo admite Forbes, que no somos guerras geopolíticas, ya que hay mucha gente que no nos cree cuando decimos estas cosas o damos nuestros análisis. Como veis, el mismo Forbes está diciendo que los ucranianos prácticamente lanzan uno o dos al día, ¿ok? Mientras que los rusos, en cuanto a bombas, lanzan muchas más. Y tenemos las FAB 500, por ejemplo, que usan continuamente los rusos y utilizan cientos al día, prácticamente, en diferentes posiciones. Entonces, los rusos, en cuanto a esto, tienen su prioridad. La diferencia en cuanto a los recursos que tienen es muy grande. Les superan en todos los sentidos. Pero aún así, Ucrania se ve forzada a seguir luchando esta guerra. Se ve forzada, he dicho. Ok. Escándalo en la Comisión Europea. La Comisión Europea reconoce que estamos en guerra al mencionar el derecho humanitario y no los derechos humanos. Se conoce quién está negociando en nombre de la Unión Europea el Tratado de Pandemias. La Comisión Europea reconoce que se está extralimitando. Ok. Pasamos a la siguiente publicación. Tenemos aquí a María Zakharova, que es la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Y dice, al comentar sobre una conversación filtrada entre militares alemanes sobre el ataque al puente de Crimea, Zakharova dijo que Alemania Occidental, a diferencia de Alemania Oriental, no fue desnazificada en un momento y se convirtió en un oasis para preservar la ideología nazi. Y estos son, por supuesto, neonazis 100%. Mire, Annalena Baerbock, que es nieta de un nazi y dice que está orgullosa de su abuelo. Basta mirar cuántas personas dentro del gobierno alemán están de una forma u otra asociadas con el pasado nazi de sus antepasados. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Alemania Oriental, que estaba en la zona de influencia de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, fue efectivamente desnazificada. Y Alemania Occidental, desgraciadamente, se convirtió en un oasis para preservar no solo a estos criminales inmediatos que no fueron llevados ante la justicia, sino también a la ideología misma. Por eso ahora vemos la reencarnación del nazismo y del fascismo, señaló. Varios políticos europeos se permitieron hacer declaraciones misantrópicas sobre Rusia y su pueblo multinacional. Dice, Mira Weki llamó al mundo ruso un tumor canceroso, una amenaza mortal y una ideología monstruosa que debe ser completamente erradicada. El expresidente polaco Walesa dijo en julio, hay 60 naciones que fueron anexadas, como los ucranianos hoy. Sería necesario levantar a estos pueblos anexados a Rusia o cambiar el sistema político de Rusia y devolverlo a la población de menos de 50 millones. Bueno, y dice más cosas. Pero bueno, este es el tipo de comentarios que han estado haciendo algunos representantes occidentales o algunos antiguos representantes occidentales sobre Rusia. Y si eres ruso, si eres el presidente ruso, obviamente tú escuchas estos comentarios continuamente y ya sabes que quieren hacer algo bastante malo en tu país, ¿no? Entonces aquí tenemos a María diciendo claramente que todo lo que han estado diciendo los occidentales lo han apuntado. Como veis, se sabe todo lo que han dicho y lo mantienen en mente. Y como dijimos desde un principio, el objetivo
de la política externa estadounidense era destruir a Rusia económicamente, políticamente, socialmente y obviamente coger poder sobre el país como lo hicieron en un pasado, ¿no? Entonces, no le está siendo fácil porque los rusos obviamente se han dado cuenta y no han permitido o no van a permitir que esto ocurra. En cuanto a la conversación de la cual habla o menciona en esta publicación, estamos hablando de una conversación entre generales alemanes, ¿okay? Los cuales dijeron que iban a entregar a Ucrania los misiles Taurus, que son prácticamente misiles de largo alcance, que les permitirían atacar a objetivos dentro de Rusia. Un objetivo específico, el cual mencionaron fue el puente de Crimea, o el puente de Kursk, como lo llamamos, ¿no? Entonces, los rusos no les gustó esto, la verdad. Y hicieron esta conversación pública. Y es interesante que tengamos a gente del ejército alemán, ¿ok? Prácticamente intentando dar a los ucranianos armamento para que puedan destruir objetivos rusos. A pesar de que Alemania, en teoría, y Rusia no están en guerra, según los alemanes y los rusos. Según nosotros, sí lo están. Rusia está en guerra contra toda la OTAN y es algo que debemos de entender. Y cuando hay gente que se ríe de que Rusia avanza muy lento, de que Rusia no es capaz de destruir a Ucrania o lo que quieran decir, entonces hay que tener en cuenta que la financiación, el armamento, la inteligencia que está recibiendo Ucrania es por parte de los ejércitos de los países que forman parte de la OTAN e incluso están obteniendo mercenarios de países de la OTAN. Entonces el apoyo que recibe Ucrania es mucho. Y es que ya no se puede hablar, por así decir, de un ejército ucraniano, sino de un ejército de los países de la OTAN. Porque son ellos los que están dirigiendo el combate sobre el terreno, en el aire, en el mar, etcétera, ¿no? Y esta conversación que se hizo pública por parte de los rusos, que interceptaron la llamada, es algo muy peligroso, sobre todo si se une a las declaraciones de Emmanuel Macron de querer enviar o intentar convencer a países de la OTAN de enviar tropas al oeste de Ucrania. Recordad que esto es algo que os dijimos hace tiempo. Los vídeos están en nuestro canal de YouTube, ya comentamos que tenían como objetivo enviar a tropas al oeste de Ucrania. Y en su momento mucha gente no nos creyó, pero como veis, a día de hoy tenemos a los países europeos pensándose, sobre todo Francia, pensándose enviar tropas al oeste de Ucrania, obviamente para defender sus intereses, ¿no? Entonces, esta conversación es importante porque Rusia y Alemania no están en guerra, porque las decisiones parece ser que quiere tomar el ejército no se consultan con el país en sí, sino que lo hacen de una forma unilateral. Y esto estoy seguro que viola bastantes leyes dentro del país, ¿ok? Leyes que está saltando el gobierno actual o estos dos generales que están discutiendo esto. Obviamente Olaf Scholz salió en público diciendo que no, que Alemania no va a enviar tropas al oeste de Ucrania y que no van a entregar misiles Taurus a Ucrania. Pero sin embargo, su ejército tiene otras cosas en mente. Entonces, si se lleva a cabo un ataque con misiles Taurus, que posiblemente ya los tenga Ucrania, ¿okay? Si se lleva a cabo un ataque con misiles Taurus en el puente de Crimea, eso puede ser considerado por los rusos como una declaración de guerra por parte de Alemania. Y digo puede, porque el puente de Crimea ya ha sido o han intentado atacarlo con diferentes misiles que han sido entregados por los occidentales. Por ejemplo, se interceptó Storm Shadows y también se ha atacado con drones acuáticos y todo esto entregado por los occidentales y no solo entregado, sino que también las coordenadas, las imágenes, etcétera, son pues esos drones occidentales o satélites occidentales que dan esto a los ucranianos y a saber si es que son occidentales los que tripulan estos drones, por ejemplo. Una declaración de guerra va a significar una guerra directa entre Rusia, Alemania y los países que se atrevan a ponerse de por medio. Y esto claramente demuestra la irresponsabilidad y la falta de madurez de los países occidentales, que a pesar de dar inteligencia a los ucranianos para que destruyan a rusos, también están dispuestos a darles misiles para que destruyan ese puente y llevar al mundo entero al borde de una guerra nuclear. Entonces parece ser que les da igual, parece ser que creen que están haciendo esto a escondidas y obviamente la filtración de este audio
demuestra que de escondidas no hay nada. Los rusos saben exactamente lo que estáis haciendo, los rusos os escuchan, los rusos ya tienen en mente lo que vais a hacer y por eso se están preparando posiblemente para lo peor. Porque día a día esto empeora. Como ya os digo, las declaraciones de Macron, ahora mismo las declaraciones de estos generales alemanes, es una locura. Hay algunos estados en Alemania que creo que han decidido denunciar o llevar a estos generales alemanes a juicio por estas declaraciones, por estas intenciones, sin contar ni siquiera con la autorización de Scholz, ¿no? De Olaf. Entonces, al parecer Olaf no lo sabía, ¿ok? Entonces, llevar a cabo esto sin la autorización del presidente, sin la autorización del canciller, pues es algo que obviamente rompe esa cadena de comunicación entre el gobierno actual y el ejército, que parece ser que tiene ideas completamente independientes y está dispuesto a llevar a cabo acciones unilaterales para destruir el mundo entero, ¿no? Entonces veremos qué ocurre con esto, seguiremos informando, pero parece ser que después de filtrar este audio se han relajado bastante, pero hay individuos, sobre todo en Occidente, que no van a dejar pasar esto y quieren que haya repercusión en cuanto a lo que han hecho estas dos personas, ¿no? Bueno, seguimos a la siguiente publicación. Los ingresos presupuestarios rusos procedentes de los impuestos al petróleo y al gas en febrero aumentaron más del 80% en comparación con 2023 y superaron los 10.000 millones de dólares, informa Bloomberg, citando datos del Ministerio de Finanzas ruso. Esto se atribuye al aumento de los precios del petróleo ruso, ya que sus productores han resistido las sanciones occidentales. El petróleo de los Urales se vendía a una medida de $65 por barril, aunque el precio máximo fijado por Occidente es de 60. El año pasado fueron $50. Mira, esta publicación se ríe. Veis aquí que hay un emoji aquí riéndose, partiéndose de risa, porque las sanciones occidentales fue una broma, ya lo dijimos en marzo, o incluso antes de 2022, que era una broma, que no iban a funcionar y que tendrían un efecto boomerang, el cual afectaría más a Occidente. Tuvimos muchas conversaciones con muchas personas y obviamente lo que dijimos era cierto, más que nada por los análisis. Si uno se informa, si uno sabe sobre esto, sobre la geopolítica, sobre todo sobre la historia de las sanciones que no funcionan de ninguna forma. Como veis, tenemos hasta a los Houthis. Están imponiendo un embargo, prácticamente un bloqueo naval a todo el mundo, ¿ok? Sobre todo a Occidente. Y es algo, ¿quién esperaría esto? ¿Quién esperaría esto si te basas en ley, en economía, si se imponen tales sanciones a la economía rusa, pues los rusos o su economía pues se va a destruir, que será el objetivo, ¿no? Pero obviamente una cosa son las teorías que aprendemos en la universidad y otra cosa la realidad. La realidad es que los rusos ya se estaban preparando para esto, ya sabían lo que iba a venir y tenían una alternativa, la cual Occidente sabía que existía, pero por alguna razón fueron como cowboys, ¿ok? Directamente vamos a por Rusia ahí con su cuerda preparados para lanzársela al oso, y el oso le dio una leche a la cuerda, se giró y se fue con el dragón. Para los que no sepáis quién es el oso es Rusia y quién es el dragón es China. Y estos dos países se están ayudando mutuamente, ya que están bajo el francotirador, ¿no? El ojo de la mira de los países occidentales. Y esto es algo que ya dijimos en su día también. Ok, siguiente publicación. Nasser Al-Attaafi, ministro de Defensa de Yemen. Mira a ese tío. Repetimos nuestras advertencias a los estadounidenses y a los británicos y enfatizamos que el enfrentamiento naval en el futuro será más doloroso y más allá de todas las predicciones. Siempre estaremos atentos a cualquier barco sionista, estadounidense o británico que busque violar la prohibición de movimiento de estos barcos en los mares Rojo y Arábico. Pedimos a los países que sigan ciegamente a los estadounidenses y a los británicos que no cometan estupideces formando dudosas alianzas contra Yemen. La siguiente etapa del embarazo son cambios masivos y las Fuerzas Armadas tienen muchas cartas de triunfo que aún no han utilizado. O sea, esto es una advertencia. Es una advertencia. Como ya sabemos, hace poco también atacaron a otro barco israelí que transportaba, creo que era petróleo. Y estaba en llamas prácticamente,
a un barco británico que lo medio hundieron. O sea, y es verdad, se está intensificando el tipo de ataques. Empezaron con drones, sobre todo drones pequeños. Ahora están utilizando misiles. Hace poco fue un misil balístico el que prácticamente puso en llamas a este barco israelí. Y como vemos, se están intensificando las cosas. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos y Reino Unido, que son los principales países que han decidido apoyar a Israel en esta causa e intentar desbloquear la entrada al Mar Rojo, no han conseguido absolutamente nada. Los bombardeos que han lanzado, que se basaban, según la información que hemos obtenido, en análisis que hicieron hace 10 años de Yemen. 10 años durante la guerra que llevaban bueno, en estos 10 años, ¿ok? Durante la guerra con Arabia Saudí, pues se basaban en eso y han bombardeado objetivos que tenían localizados hace 10 años y muchos de esos objetivos, a parecer, era terreno completamente vacío y han habido misiles que cuestan millones que se han lanzado desde estos barcos y que han caído en lugares donde que ha costado cero, porque no había absolutamente nada, ¿no? Entonces, es un poco de vergüenza esto, es un poco de vergüenza y hay mucha presión en los países occidentales, sobre todo, en cuanto al conflicto de Ucrania. Tienen que entregar dinero, tienen que crear artillería, tienen que aumentar su inversión en la industria armamentística y todo eso. Y por otro lado, tenemos a Yemen, que les está molestando también y no pueden enviar muchos recursos, no porque no quieran, sino porque no pueden. Y el estirarse mucho puede tensar la cuerda y posiblemente romperla. Entonces los Estados Unidos tienen que tener mucho cuidado, sobre todo con las bases en Oriente Medio que están siendo atacadas por rebeldes iraquíes, sirios, etcétera. Tienen que tener mucho cuidado también con las fuerzas de ocupación que tiene el norte de Siria. Y vamos, poco a poco las alianzas de los Estados Unidos en Oriente Medio se están destruyendo, ¿ok? Ya os seguiremos informando sobre lo que ocurre en esta región. Pasamos a la siguiente noticia. La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra el comandante de la aviación de largo alcance de Rusia, Sergei Kovylash, y el comandante de la flota del Mar Negro, Víktor Sokolov. Bueno, como vemos aquí, la Corte Penal Internacional hace cosas completamente irrelevantes y no se centra en los individuos que están asesinando a miles de civiles, los que están cometiendo verdaderos crímenes, ¿no? Sigo leyendo. Según el documento de la CPI, Kovylash y Sokolov son responsables de presuntos crímenes cometidos desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 9 de marzo de 2023 en el contexto de la situación de Ucrania. En particular, se trata de ataques con misiles rusos contra el sistema energético de Ucrania, que utiliza, entre otras cosas, con fines militares. Muchas centrales térmicas alimentan a las fábricas del complejo militar industrial ubicadas en las ciudades. La CPI consideró estos ataques como presuntos delitos relacionados con daños incidentales excesivos a civiles. Voy a leer esto otra vez. Daños incidentales excesivos a civiles u objetivos civiles, así como el crimen de la lesa humanidad. Al mismo tiempo, la CPI ignora los verdaderos crímenes de la guerra y ataques terroristas del régimen nazi de Kiev, eso dice la publicación, contra la población civil del Donbass y Belgorod, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen como objetivo áreas residenciales y lugares públicos como mercados, tiendas, hospitales y muchos otros. Y es así. Esa parte de la publicación prácticamente lo revela todo, ¿no? Los ucranianos están atacando a civiles durante mucho tiempo, continuamente en el Donbass y ahora recientemente durante la guerra en Belgorod. Claramente es una guerra y van a atacar objetivos en Rusia, pero ¿por qué atacan a civiles? ¿Por qué envían drones a pisos? ¿Okay? Dentro de pisos. Entonces, estos también son crímenes contra los civiles y obviamente la CPI le da igual. Esto es una corte que es irrelevante, al igual que las Naciones Unidas y muchas otras organizaciones que no tienen el poder de tomar decisiones de una forma independiente, porque en caso de que la hagan prácticamente se les deja de financiar y muchos países incluso están dispuestos a ir e invadirles en caso de que se arreste a un ciudadano suyo, sea arrestado por la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, también es importante destacar que se centra mucho en los rusos, ¿no? Al igual que se centraban mucho en su día en los supuestos dictadores africanos durante los 90, durante los 60 también.
Entonces, como vemos, están juzgando a rusos, pero tenemos otro conflicto muy importante en el cual estoy 100% seguro que hay muchos daños incidentales, excesivos, a civiles, objetivos civiles. Como veis, aquí dice que los rusos atacaron a infraestructuras civiles, ¿vale? Obviamente, si atacas esas infraestructuras como el gas, la electricidad, etcétera, lo que vas a hacer es deprivar a los civiles de ello. Pero eso es exactamente lo que está haciendo Israel con bombas americanas en Palestina, en Gaza. Y no lo está haciendo al nivel que lo están haciendo los rusos. Lo están haciendo 1000 veces peor, nivel Dios, si entiendes la expresión. Es una locura. Y aún así parece que la CPI tiene ojos para el conflicto de Ucrania y solo para los rusos, pero no tiene ojos ni para los ucranianos y tampoco tiene ojos para los israelíes. Como digo, es una organización completamente irrelevante que está ahí más que nada para asegurarse de que los objetivos externos de la política externa de los Estados Unidos y de los países occidentales alineados se lleve a cabo. Es un arma más, es una herramienta más de esto y nada más. Así, ¿verdad? Es irrelevante para estos países como Rusia, etcétera. No les sirve nada porque están ahí no para ayudarles, no para ayudar al mundo, sino para ayudar a los Estados Unidos a alcanzar sus objetivos, sin más. Entonces, pasamos a la siguiente publicación. La última oponente de Trump en las primarias republicanas, Nikki Haley, canceló todos los gastos para una mayor promoción de la campaña electoral. Los medios occidentales ya predicen que Haley pronto se retirará de la carrera presidencial. Menos mal. Probablemente apostaba que el Tribunal Supremo de Estados Unidos mantendría la prohibición de participar en las primarias en varios estados, pero ayer el tribunal anuló todas las restricciones al candidato, se olvidan de decir, Donald Trump. Nikki Haley es una locura. Si nos gustaba Hillary Clinton, esta mujer es 1000 veces peor. Es más, creo que fue la representante de la ONU de los Estados Unidos, ¿okay? Durante un tiempo, y creo que fue bajo el gobierno de Trump, ¿okay? Fue la representante de la ONU y todo lo que ha estado diciendo en estos programas que hacen en Estados Unidos, donde los candidatos presidenciales hablan sobre... Bueno, se insultan unos a otros, así, ¿verdad? Es que ni siquiera hablan de las políticas que proponen, las mejoras que proponen. Están todo el día atacándose unos a otros. Parece un show de comedia o uno de estos de salsa rosa donde se están continuamente lanzando platos unos a los otros, ¿no? Pero las cosas que ha dicho y algunas cosas que ha propuesto dan bastante miedo y apoya al 100% lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, en Israel, en Ucrania, prácticamente en todas partes donde está involucrada Estados Unidos, ¿no? Ok, bueno, es una de... Pasamos a la siguiente. El ministro de Asuntos Exteriores saudí, Faisal bin Farham Al Saud, dice: es hora de reconocer el Estado palestino con Jerusalén Este como su capital. Ok. Esto es interesante que Arabia Saudita diga esto. Y si Arabia Saudita dice esto, es porque tienen algo planeado. Eso es una de las opciones. O la segunda opción es que lo dicen, pero no van a llevar a cabo nada, no van a tomar ninguna decisión, simplemente lo dicen para intentar convencer al mundo de que se están posicionando del lado de los palestinos. Pero quién sabe, a lo mejor es verdad y tienen un plan en el cual mediante la ONU u otra organización pues quieran reconocer el Estado palestino, pero obviamente en el estado en el que está ahora mismo es imposible reconocerlo, es imposible de reconocerlo. Obviamente seguimos teniendo a Cisjordania, pero la Franja de Gaza está completamente destruida, por lo cual reconocerlo no sé qué va a servir en este momento si no se para al gobierno de Benjamín Netanyahu y se le para ya los pies, porque la verdad es que están muriendo bastantes civiles y esto es lo que debería de preocupar más, ¿no? Obviamente una intervención militar en este conflicto, sobre todo por parte de la ONU, de los cascos azules, sería algo lo más necesario, a decir verdad, que entren en el país, que paren el conflicto y que ayuden sobre todo a los civiles a no seguir muriendo. Y tenemos muchos reportajes de médicos
que han estado en Palestina y que han vuelto y que han dado entrevistas en las cuales dicen que la razón por la cual hay niños malnutridos que están muriendo diariamente es porque Israel no está permitiendo la entrada de alimentos dentro de Gaza. Estamos hablando de dar de comer a gente. Dar de comer a gente. No estás hablando de entregar armas ni bombas. Estás hablando de que la gente coma. ¿Ok? Y nunca me gusta comparar esto. Pero mucha gente llama esto una cárcel abierta, ¿no? La cárcel abierta más grande del mundo. O el campo de concentración más grande del mundo. Donde se prohíbe el agua, donde se prohíbe la comida, donde se bombardea a gente, donde prácticamente se les prohíbe absolutamente de todo. ¿Ok? Y tienes a guardias, o sea, militares, subiendo de arriba abajo, asesinando a gente y llevando a cabo bombardeos. No sé qué es peor. Un campo de concentración o vivir en la franja de Gaza a día de hoy. Pero así, verdad, esta gente merece vivir. Esta gente merece tener una vida decente y disfrutar como el resto de personas que hay en el mundo. Como ya sabemos, en el conflicto de Rusia-Ucrania tenemos ciertos puntos donde está habiendo conflicto continuo y han evacuado a las personas, pero hay otros sitios donde los ucranianos siguen viviendo su vida al igual que los rusos y al menos tienen el respeto por esto. Entonces, en el conflicto ahora mismo entre Israel y la población palestina no se está viendo esto y está habiendo mucho sufrimiento. Entonces, pasamos a la siguiente publicación. Aquí tenemos a Victoria Nuland, cuando era un poquito más joven, ¿no? En el 2014, que llevaba unas cuantas cookies, galletas a la gente que estaba protestando en el Maidán, ¿no? Dice, Victoria Nuland, Madame Maidán, dimite. Después de haber provocado un golpe de Estado en Ucrania, una guerra entre hermanos, vaciarla de población y asesinar a una generación completa de hombres, la mujer dimite. No está mal. ¿Te apetece unas galletas de democracia y libertad? Bueno, esta persona que ha escrito la publicación dice esto. Anthony Blinken confirmó la inminente renuncia de la subsecretaria de Estado estadounidense Victoria Nuland. Ella misma informa que tomó la decisión. Es el liderazgo de Victoria en Ucrania lo que los diplomáticos y académicos de la política exterior estudiarán en los años venideros. Sus esfuerzos fueron indispensables para resistir la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Putin, para forjar una coalición global para asegurar su fracaso estratégico y para ayudar a Ucrania a alcanzar el día en que pueda volver a ponerse en pie, democrática, económica y militarmente. Esos sean sus objetivos. Parece ser que Anthony Blinken dice que, no sé, insinúa que lo consiguió. Obviamente no. Los rusos siguen ahí, los ucranianos siguen en guerra, siguen movilizando a personas, están muriendo personas diariamente por ambos lados. Y vamos a descomponer esto un poco, ¿ok? Dice, sus esfuerzos fueron indispensables para resistir la invasión a gran escala. Resistir, no. En todo caso, provocar la invasión a gran escala. Ya leímos el otro día o compartimos ese artículo del New York Times en el cual decía que la CIA tiene bases en la frontera con Rusia. Eso es una falta de respeto. Y ya está, es una falta de respeto, es entrometerse en la política exterior de dos países y crear conflicto, porque llevas a servicio de inteligencia a la frontera con Rusia. No solo eso, sino que entrenaban a diferentes comandos ucranianos que se metían dentro de Rusia para llevar a cabo sabotajes, ataques y asesinatos. Entonces, lo que hizo fue provocar un combate a gran escala en Ucrania, ya que los ucranianos también tenían pensado coger Crimea. ¿Okay? Y los rusos obviamente tenían su base ahí, cogieron o conquistaron o anexaron o incorporaron, lo que queráis decir, es ese territorio dentro de Rusia y veían eso como una amenaza. Entonces, se estudiará en los años venideros, sí, se estudiará cómo esta mujer prácticamente destruyó un país entero. Tiene sangre en sus manos, sangre de miles, cientos de miles de personas, ¿okay? Por ambos bandos. Cientos de miles de personas, y no solo ahí, sino que en muchos otros países, ¿okay? Esta mujer, al igual que Hillary Clinton, ha sido el mensajero del diablo prácticamente para los sirios, etc. Y una cosa que no para de repetir la gente, y es que Bashar al-Assad mató a 100.000 sirios con gas, sarín y todo eso. Dejar claro que no es cierto, que los que mataron a cientos de miles de personas fueron
este tipo de personas como esta mujer, con sus políticas externas de Estados Unidos, que no buscaban más que destruir a Siria para poder permitir un proyecto de gas que venía desde los Emiratos Árabes hasta Turquía y dentro de Europa, lo cual les iba a proveer gas barato, y Rusia tuvo que involucrarse en ese conflicto para asegurarse que su negocio de gas a Europa no era destruido, a pesar de que luego más tarde lo consiguieron de otra forma. Pero Siria sigue en pie gracias a Rusia. Y ya os digo, esas 100.000 personas fue el Estado Islámico, no necesariamente Rusia, bueno, a Rusia también le culpan incluso por asesinar a civiles en Siria, pero no fue el gobierno de Bashar al-Assad, sino el Estado Islámico, que a día de hoy sigue ahí, sigue en Siria, en algunos territorios, en algunas zonas, y obviamente ya sabemos quién financió al Estado Islámico. No lo voy a decir, porque si sois listos ya sabéis quién lo hizo. Igualmente, seguimos descomponiendo esto. Dice, para forjar una coalición global, para asegurar su fracaso estratégico, o sea, el fracaso de Putin. Esta mujer forjó una coalición global. No. Puso en conjunto a los países occidentales. El mundo tiene muchos más países. El mundo no son los países occidentales. Y eso es lo que hizo, y eso es lo que siempre ha ocurrido en Afganistán, en Libia, da igual en qué país vayas. Sobre todo en las recientes guerras, que siempre ha sido Estados Unidos quien ha chantajeado y forzado a sus aliados a unirse a sus guerras, que les beneficia simplemente a ellos, ¿no? Y en muchas les sale el tiro por la culata. Por ejemplo, Afganistán, el país que más se benefició de esa guerra indirectamente fue China. ¿Okay? Fue China indirectamente. Ok, seguimos a la siguiente publicación. El senador estadounidense dijo que nunca creyó en la victoria de Ucrania, pero mintió a los estadounidenses por ayudar a Kiev. Para ayudar a Kiev. Dice, la realidad es que Ucrania es pequeña comparada con Rusia en términos de tamaño y capacidad para reclutar gente. En el pasado traté de no hablar de esto públicamente porque pensé que socavaba la influencia que tenía Ucrania, pero ahora es la realidad, afirmó Marco Rubio. Este es un personaje, ¿ok? Decir esto ahora es una falta de respeto a los estadounidenses, y obviamente Marco Rubio es un personaje. Por todo lo que ha hecho. Si habéis seguido al canal veréis todas las declaraciones que ha hecho, etcétera. Pero vemos cómo poco a poco los medios de comunicación occidentales, políticos americanos, están revelando la realidad que este canal ya diciendo durante los últimos años, ¿no? Y es algo que obviamente no revelaron en su día, como dice él, porque afectaría a la influencia sobre Ucrania. No, afectaría al convencer a los ucranianos de luchar contra la segunda potencia mundial, que tiene armas nucleares. ¿Cómo vas a ganar ese conflicto? Imposible, ¿no? Pero bueno, de alguna forma se les convenció a los ucranianos y están luchando a día de hoy contra Rusia, ¿no? Y perdiendo territorio diariamente, perdiendo vidas humanas diariamente, y perdiendo a su futuro, su población y prácticamente su economía y su país, ¿no? Entonces, individuos como como Victoria Nuland, son los que crean todos estos problemas, y luego lo único que tienen que hacer es dimitir, como hizo Boris Johnson, como hicieron otros primeros ministros y presidentes de otros países. Simplemente dimiten y así se lavan las manos de todos los problemas que han causado en diferentes países alrededor del mundo, ¿no? Siguiente publicación. Rusia y China podrían instalar una central nuclear en la superficie de la Luna entre 2033 y 2035. Director Roscosmos, Yuri Borisov. Dice, hoy estamos considerando seriamente un proyecto entre 2023 y 2035 para la entrega e instalación de una central eléctrica en la superficie lunar junto con nuestros colegas chinos, dijo Borisov durante su discurso en el Foro Mundial de la Juventud. Según el director de Roscosmos, las soluciones tecnológicas ya están listas. La misión se llevará a cabo mediante medios robóticos. Bastante interesante. Como vemos, la Rusia que querían destruir, que querían enviar a la Edad de Piedra, pues están pensando en generar electricidad en la Luna prácticamente, ¿no? Interesante. Pasamos a la siguiente, y esta es una noticia más importante que muestra la destrucción de un barco ruso, ¿no? Por la noche, cerca de Crimea, el enemigo atacó el barco patrullero Sergei Kotov. Y dice más detalles aquí. ¿Okay? Anteriormente informamos sobre un ataque a un barco patrullero del proyecto 22160 de la flota del Mar Negro. Aparecieron algunos detalles. Según Alexander Koch, las Fuerzas Armadas de Ucrania
persiguieron a Sergei Kotov durante mucho tiempo, atacándolo con barcos no tripulados al menos 3 veces durante la operación especial. Anteriormente, la tripulación logró repeler todos los ataques, pero esta vez es una historia sin final feliz. La tripulación luchó heroicamente hasta el final, afirmó. No hay datos oficiales sobre el ataque al barco. Luego dice, nuestros soldados repelieron heroicamente el ataque, destruyendo algunos de los drones flotantes. El ala de propaganda del GUR, de la inteligencia ucraniana, publica imágenes del ataque nocturno en la bahía de Feodosia por parte de 5 barcos no tripulados MA Gurra V5 a nuestro barco patrullero. Se informa que después de las explosiones cercanas de 2 barcos, Sergei Kotov todavía estaba a flote y trataban de remolcarlo hasta la orilla. Varios canales informan que la tripulación del barco se encuentra a salvo. También se informa que 40 minutos antes del ataque se anunció una alarma debido a que los drones kamikazes flotantes se acercaban a la costa. No se ha desarrollado ni implementado una protección efectiva de nuestros barcos durante muchos meses de ataques BEC. Esto parece ser una crítica por parte de Alexander Koch a la falta de protección de estos barcos en esta zona, ¿no? Y aquí tenéis un vídeo de uno de estos drones pues eso, acercándose al barco y parece ser que explotando, ¿no? Así, verdad, estos barcos cuestan bastantes millones a los rusos, pero hey, fabrican mensualmente, fabrican más barcos, y no solo eso, sino que creo que han incluido un submarino dentro del Mar Negro, ¿okay? Un submarino que tiene la capacidad de lanzar misiles balísticos, etcétera, lo han incluido dentro del Mar Negro, y eso es algo importante. Pero bueno, estos ataques obviamente enfurecen a los rusos, a los soldados, etcétera, y quieren soluciones. Tener en cuenta que Rusia no está presionando su dedo al 100% sobre Ucrania, y por no decir ni el 20%. Hay muchos bombardeos más que puedan llevar a cabo, hay muchas técnicas más que puedan llevar a cabo, sobre todo la demoralización de la población, pero obviamente es algo que no quieren hacer debido a que los ucranianos o los rusos ven a los ucranianos como primos, hermanos o lo que sea, ¿no? Tienen esta hermandad y no atacan a los ucranianos como podrían haber atacado a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este caso, los ucranianos tienen bastante suerte, pero muchos dicen que si estos ataques continúan de esta forma, pues van a atacar y van a atacar ferozmente, ¿no? Obviamente, la inteligencia, las imágenes, etcétera, que se han utilizado para alcanzar este barco, los proveen la inteligencia occidental, lo proveen también esos drones como el Reaper que tumbaron los rusos en el Mar Negro, son ellos los que lo proveen. O sea, de lo que hablábamos antes, de que esos 2 generales alemanes pues eso, están hablando de golpear o de destruir el puente de Crimea, y nos preguntamos si es que están en guerra o no. Pues como veis, están en guerra. Los occidentales son los que están proveyendo la inteligencia para destruir barcos rusos, y para que veáis lo diferente que son los rusos comparado a Joe Biden, por ejemplo, que mataron a 5 estadounidenses en Siria, a pesar de que dice que fue en Jordan, pero no fue en Siria, ¿ok? Mataron a 5 estadounidenses y lo primero que hicieron es lanzar unos cuantos misiles supuestamente a las bases de los rebeldes en Irak y en Siria, que no hicieron absolutamente nada. Pero como veis, la reacción fue bastante agresiva, y en este caso los rusos no reaccionan de esa forma. No dicen, ok, mañana bombardeamos el parlamento ucraniano. No actúan de esa forma, al parecer, y ya os digo, parece ser que es debido a ese tipo de hermandad que ven con los ucranianos, ¿no? Sobre todo porque hay mucha gente de etnia rusa que vive en Ucrania. Aquí veis una vez tras otra el ataque de ese dron marítimo, y mirad cómo explota ahí el barco. Esto es algo significante, y veremos si los rusos deciden tomar acción, y si es que los rusos deciden encontrar desde dónde salen estos drones marítimos, ¿no? Al parecer hay teorías que indican que estos drones marítimos están saliendo de embarcaciones de la OTAN, de países de la OTAN, británicos sobre todo. Algunos dicen que están saliendo de puertos de países que forman parte de la OTAN, y otros dicen que vienen de Odessa. Si vienen de embarcaciones de la OTAN o de países que forman parte de la OTAN, pues esto da autorización a los rusos de atacar esos almacenes, esos sitios donde se están almacenando estos drones. Y no solo esos almacenes, sino también dentro de ese país de la OTAN que está permitiendo que se transporten esos drones al Mar Negro, ¿no? Y lo mismo pasaría en
en el caso de que ataquen el puente de Crimea estos dos alemanes, ¿no? Pues Rusia se extendería sus ataques no solo al territorio de Ucrania, sino también al territorio de Polonia, e incluso al territorio de Alemania, para asegurarse de que ese armamento no entra dentro de Ucrania. Y no solo al transporte de ese armamento, sino también a las fábricas que lo construyen. O sea, entraríamos en literalmente una tercera guerra mundial, un confrontamiento entre Rusia y los países occidentales. Pero bueno, aquí está una noticia más importantes de hoy de las que se está hablando, ¿no? Aquí tenemos tragedia familiar en 3 actos. Primer acto, ciudadano indio con familia emigra a Israel a luchar por la ocupación. Acto 2, la ocupación lo envía a la frontera norte. Acto 3, arma antitanque de Hezbollah lo destroza en 1000 pedazos. Fin. No sé por qué, pero hay muchas personas en India que apoyan a Israel y lo que está haciendo en Palestina. No tengo ni idea por qué lo hacen. Es algo que no he investigado, pero es increíble ver protestas en la India apoyando a lo que está haciendo Israel en Palestina, mientras que sus países vecinos en Bangladesh, en Pakistán, etcétera, están haciendo lo contrario. Incluso en Japón os he mostrado vídeos de japoneses que están protestando en contra de la guerra que está llevando a cabo Israel contra el pueblo de Palestina. Están pidiendo delante de la embajada de Israel que terminen el genocidio y que paren de matar a civiles. Pero, como veis, hay ciertos ciudadanos indios que por alguna razón quieren apoyar a Israel, ¿no? La Fuerza Aérea Rusa destruyó un lanzador S-300 cerca de Slaviansk, en el Oblast de Donetsk, utilizando una munición disparada desde un avión Su-34. Estos aviones son los que están reportando los ucranianos diariamente de que están destruyendo aviones rusos sin mostrar ni un tipo de evidencia. Ni un tipo de evidencia, ni imágenes, ni vídeos, ni nada. Literalmente, cada día están diciendo, hemos destruido 2 aviones Su-34. Hemos destruido 5, 10, 20. Están dando cifras sin más. Y lo peor es que los medios occidentales están utilizando esas cifras como cifras oficiales y se las están mostrando a su población sin mostrar evidencia de esos aviones que han destruido, ¿no? Pero bueno, alguno habrá caído, estoy seguro, como cayeron en el pasado, están cayendo ahora, sobre todo que los rusos lo están usando con mucha más frecuencia, porque parece ser que en el territorio ahora mismo del este de Ucrania no hay mucha defensa aérea, sobre todo con la destrucción de unos cuantos Patriot que han llevado a cabo los rusos, ¿no? Ok, seguimos. Aquí tenemos un vídeo de la línea de producción de drones Geran Sayed iraní en Tartaristán, Rusia. Increíble la cantidad de drones kamikaze que están creando estos Sayed. Diferentes colores, ¿ok? Ya mostramos que es que ya no atacan de noche solo, sino que ahora han pasado a atacar de día también. Y posiblemente la razón por la cual atacan de día es para asegurarse que no solo destruyen a las fábricas ucranianas donde se crea armamento, sino que también destruyen al personal, a los ingenieros, a las personas que crean ese armamento. Pero como veis, la producción es máxima. Esto sobrepasa a Occidente de 1000 formas. Occidente no tiene este tipo de dron ni esta tecnología y Rusia en este aspecto está avanzada. Pues ya sabemos, los ucranianos se están centrando más en el uso de drones FPV, que son drones pequeños que tienen una granada y prácticamente pues van a por individuos, a individuos, ¿no? Sobre todo a la infantería. Pillan a 2 o a 3, lanzan una granada y ¡pum! Mientras que los rusos están utilizando este tipo de drones que son capaces de destruir instalaciones. La cantidad de daño que hacen estos drones es significante comparada a los FPV. Y no solo eso, sino que también tienen otros tipos de drones que los utilizan pues, para destruir a los vehículos occidentales que entregan a Ucrania, ¿no? El más conocido, el dron Lancet, que puede quedarse en el aire ahí volando un tiempo hasta que se fija un objetivo, le persigue y lo destruye. Y esto sí que está teniendo un impacto en el campo de batalla, porque en cuanto los rusos intentan atacar una posición ucraniana, lo primero que hacen es enviar a estos drones, lanzar misiles, artillería, o sea, atacar desde lejos, y una vez tienen a la posición completamente desgastada, es cuando atacan, ¿no? Como ya sabemos, los ucranianos, desde que perdieron Avdiivka, en ese frente no tienen líneas de defensa. Están intentando cavar, pero están siendo atacados por drones, etcétera, y los rusos no le están dando ni un minuto de descanso, ¿no? Ok, seguimos.
La propuesta de Irán de establecer un análogo de SWIFT se suma a la agenda de los BRIC, afirmó un funcionario del Banco Central. Los líderes de los BRIC también consideran la creación de una organización para luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo que será similar al Grupo de Acción Financiera Intergubernamental GAFI, dijo el lunes el subdirector del Banco Central iraní, Mohsen Karimi. Los Estados miembros del BRIC, como las mayores economías emergentes, necesitan establecer un mecanismo de solución para lograr un sistema financiero unificado en el que la parte iraní pueda desempeñar un papel enorme, dijo Karimi, citado por la agencia de noticias IRNA. Irán, con su sistema financiero duramente golpeado por las sanciones occidentales y excluido del sistema de pagos SWIFT en marzo de 2012, y una serie de bancos rusos también fueron desconectados en febrero de 2022. Desde entonces, los países han estado haciendo esfuerzos para encontrar alternativas o crearlos. Está claro que el sistema SWIFT pueden hacer una réplica, lo pueden hacer sin más, sistema de comunicación interbancario, y es algo que cualquier país puede hacer, ¿no? Pero como veis, lo han puesto en la agenda de sus próximos objetivos, mítines, etc. Ok. Vamos a la última publicación que os quería mostrar. Aquí está. La coalición naval liderada por Estados Unidos, guardián de la prosperidad, y la operación marítima europea Ábsides no han hecho nada para disuadir a los hutíes. El fracaso de las fuerzas militares líderes del mundo para disuadir a los hutíes carece de una explicación conveniente. Y eso es lo que os he explicado antes, al principio del vídeo. ¿Ok? Ok. Aquí tenemos una declaración de Pepe Escobar, perdón. El politólogo y periodista brasileño Pepe Escobar cualificó el foro multipolaridad como una reunión informal de la ONU. Dice, el evento que tuvo lugar en Moscú, la capital del mundo multipolar, fue mucho más eficaz que las reuniones de las Naciones Unidas, afirmó. El debate y la comunicación han dado esperanza para la construcción de un nuevo orden mundial internacional, lejos del pesimismo impuesto por una cultura única, una agenda unipolar y las guerras eternas. Pepe Escobar encabezó la sección Sur Global, donde estuvieron representados casi todos los países pertenecientes a esta categoría, países de África, América Latina, Asia y el Océano Pacífico. Destacó especialmente las palabras de María Zaragoza, pronunciadas en la sesión plenaria. No puede haber libertad sin libre albedrío. Esto podría convertirse en el lema de un nuevo Sur Global colectivo, añadió Escobar. En la sesión plenaria, el panafricanista y antiglobalista de Benín, Kemi Seba, presentó un concepto fundamental que debe ser desarrollado en todo el mundo. Lo llamó guerra teopolítica. Esto describe perfectamente la guerra híbrida simultánea de Occidente contra el Islam, la ortodoxia y otras tradiciones y religiones, dijo Pepe Escobar. Para contrarrestar a Occidente en la guerra de la información, el politólogo brasileño sugirió olvidarse de los medios tradicionales controlados por los globalistas, que ya están muertos, y dice, el presente y el futuro dependen de las redes sociales y los medios ciudadanos, a los que, por supuesto, se les deben aplicar los más altos estándares del periodismo. Ok. Interesante. Y esas son las noticias más importantes, a decir verdad. Os he hablado sobre el Macron, que quiere, no sé, va de Napoleón o algo así, ¿no? Y quiere enviar tropas al oeste de Ucrania, que lo único que va a provocar es una guerra, un enfrentamiento directo con Rusia, ya que obviamente si enviáis tropas al oeste de Ucrania vais a proteger ese territorio, lo cual lo único que va a hacer es mantener el conflicto, y eso es algo que Rusia no quiere, ¿no? Si Occidente envía tropas al este de Ucrania y Rusia sigue en la misma posición que sigue ahora, que es no enfrentarse directamente con Occidente, pues va a permitir que todas las fábricas y todos los almacenes de municiones, de armas, se trasladen al este de Ucrania, que están ahí, a decir verdad, y que Rusia no pueda atacar ese territorio. Pero los rusos ya han dicho claramente que en cuanto envíen tropas les van a destruir directamente, ¿no? Sabemos que ahora mismo los sitios donde se almacenan este armamento y se crea y tal son los países occidentales, por lo cual son zonas seguras, y parece ser que Macron quiere ampliar las zonas seguras, pero dentro de Ucrania, posiblemente para reducir el tiempo de transporte y para liarla más como hace continuamente, ¿no? Y aquí tenéis una foto del Mar Negro, y ya os digo, Rumanía es uno de los países de los que se dicen que están ayudando a Ucrania pues a eso, a crear estos drones marítimos
y enviarlos al otro lado del Mar Negro para atacar a los barcos rusos, ¿no? Hubo una información muy interesante porque se han intensificado mucho los ataques en Odessa, sobre todo por parte de los geranios, ¿no? Y Transnistria, que está aquí entre Moldova y Ucrania, es una región independiente que se separó de Moldova y formaba parte del Imperio Ruso, y parece ser que han pedido que Rusia les ayude porque Moldova les está asfixiando económicamente y quieren que se lleve a cabo algo como la operación especial, algo así, para defender a Transnistria, ¿no? Y parece ser que los rusos han dicho que ok. Han dicho que ok. No se ha explicado lo que van a hacer ni cómo están dispuestos a ayudarle, pero han dicho que ok. Esta pequeña región, que es que ni se ve aquí porque es una línea, tiene un montón de munición de la era soviética, ¿ok? Un montón de munición de la era soviética. Los ucranianos incluso propusieron a Moldova conjuntamente a atacarles. Moldova está haciendo una movilización interna en medio de un montón de protestas por parte de los agricultores y de la población porque están hartos de la situación económica, por lo cual Transnistria, al ver esta movilización dentro de Moldova, pues están asustados, ¿ok? Y creen que Moldova quiere invadir esa pequeña región, ese pequeño país, como lo queráis llamar, y por eso han pedido ayuda a los rusos. Probablemente es difícil que los rusos puedan venir aquí, sobre todo si no tienen control sobre Odessa. Y hay una teoría que dice que parece ser que hay comunicación entre los rusos y Transnistria, si se dice así, perdón, y que como objetivo, posiblemente lo que tengan como objetivo es intensificar su ofensiva en el sur del país y moverse hacia Odessa. Se hizo la pregunta a Putin sobre Odessa. ¿Qué va a pasar? Dijo Putin y muchos rusos, Odessa es una ciudad rusa. Entonces, muchos creen que los rusos tienen como objetivo coger Odessa y privar a Ucrania de acceso al mar. Y puede, según esta teoría, que esto que ha iniciado Transnistria es exactamente para hacer esto. Como ya os digo, los ataques a Odessa se han intensificado. Como ya sabemos, los ucranianos han preparado toda la costa para atacar a cualquier barco ruso que intente llevar a cabo una invasión anfibia, ¿ok? Como hicieron en Normandía. Obviamente no va a ser lo mismo. Los rusos pueden atacar directamente la costa y destruir la ciudad por completo, pero hay muchos rusos que viven ahí y es algo que no van a hacer. Es muy difícil porque arriesgan, pues eso, tener bajas civiles de personas que son en realidad prorrusas, ¿no? Entonces parece que con Transnistria puede encontrar la excusa perfecta para intensificar su ofensiva en el sur de Ucrania y moverse directamente a Odessa y atacar por diferentes flancos, ¿no? Entonces, sabemos que los rusos tienen una gran cantidad de soldados pues en la región de Kherson, están acumulando cada vez más y no sabemos con qué objetivo. No se sabe con qué objetivo, pero no está lejos de Odessa, Nikolaev, etcétera, ¿no? Ok. Y esas son las noticias más importantes que hemos tenido hoy, que hemos tenido la pasada semana. Solo recordaros de lo que está ocurriendo en Haití, ¿ok? El aeropuerto internacional de Haití fue atacado por hombres armados y se produjo un tiroteo con la policía, informa France Press. En medio de la fuga masiva de prisioneros se declaró el estado de emergencia y el toque de queda en Haití. Según diversas estimaciones, fueron liberados entre 3 y 5.000 prisioneros. Esto es algo grave, y entre esos prisioneros estaban los mismos que asesinaron al antiguo presidente del país. O sea, está habiendo un caos completo en el país y tenemos que investigar porque es un poco raro que haya ocurrido esto. Ocurrió algo parecido en Ecuador, pero parece que lo de Haití no está nada controlado, y seguiremos compartiendo información sobre esto y lo que ocurre, ¿no? Y lo último ya, una locura que vino de Singapur, ¿ok? El ministro de Defensa de Singapur, Ng Eng Hen, dijo: los F-35 de las fuerzas estadounidenses están luchando en el territorio de Ucrania. El objetivo del despliegue es ayudar al ejército ucraniano a determinar la ubicación exacta de los sistemas de defensa antiaéreo ruso. Aún no está claro qué tan confiable es esta información. O sea que no está muy claro si es que es verdad o no. Pero, ¿por qué va a decir esto?
¿ok? El ministro de Defensa de Singapur. ¿Por qué va a decir esto? Y ha habido más personas, más informes que dicen exactamente lo mismo, que los americanos están utilizando sus F-35 para detectar estos sistemas antiaéreos rusos, darle información a los ucranianos y luego los ucranianos mediante HIMARS o yo que sé, otro tipo de misiles, atacar a estos sistemas rusos, ¿no? Y si esto es verdad, los americanos están involucrados al 100% y esto da derecho a los rusos de destruir a estos aviones, buscarlos y destruirlos, enfrentarse directamente a ellos, ¿no? Ante estas acusaciones, Estados Unidos ha dicho que no, que esto no está ocurriendo, como dicen con todo, que no ocurre, que no, que ellos no envían armas, que ellos no participan en esto, pero quién sabe, esta información que ha salido así de repente, al igual que la llamada entre estos dos alemanes, generales alemanes, pues al final siempre acaba siendo verdad. Al igual que los misiles Taurus posiblemente ya estén en Ucrania, al igual que los Storm Shadow, que dijeron que no los entregaron y luego de repente aparecieron y empezaron a destruir objetivos en diferentes sitios, incluyendo en Crimea, ¿no? Entonces, esta es importante. Esta filtración es solo la punta del iceberg. Rusia ha interceptado aún más conversaciones entre militares y políticos alemanes, incluido el canciller Scholz. Su publicación podría golpear a la opinión pública en Alemania y enfrentar a los aliados de la OTAN entre sí. Así lo afirmaron en una entrevista con Bild, el ex jefe de inteligencia exterior de Alemania, BND, August Hanning, y el diputado del Bundestag, Roderick Kiesewetter. Wow, vaya nombre, Kiesewetter. Igualmente, esto es importante y esto puede afectar mucho al gobierno de Scholz, que ha perdido mucha popularidad y este tío no va a ser reelegido en Alemania. Entonces veremos quién es el siguiente, quizá Annalena Baerbock, ¿ok? Pero como veis, las cosas en Alemania se están calentando bastante y os seguiremos informando sobre lo que ocurre en el país. Así que muchas gracias por ver este vídeo. Por favor, compartirlo con personas que sabéis que están interesadas con saber un poco más sobre la geopolítica mundial, sin tapujos, sin mentiras, ¿ok? Tal cual es. Y sobre todo, seguirnos en nuestras redes sociales, en X, en antiguamente conocido como Twitter, en YouTube, en TikTok y en todas las redes que aparecen en nuestros perfiles. Sobre todo también seguirnos en Telegram, porque ahí es donde compartimos la mayoría de nuestra información, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de baneados, ¿no? Entonces, os esperamos que esta información os haya ayudado y ya sabéis, os seguiremos informando.